voy a compartir el libro, nuestro libro, pero ¿en dónde me dijiste, Marcia? Creo que habíamos leído el plan de perdón el plan de perdón del Espíritu Santo, capítulo 9, sección 4. Y bueno, según yo, nos toca 5, el sanador no sanado, porque Marcia me estaba diciendo, creo que era el 7, la aceptación de tu hermano. El 7 es las 2 evaluaciones. No, me parece que es el sanador Gaby, no sanado. Gaby, ¿Sí? Sí, Elisa. hola Gaby, ¿Qué hola tal? chicas. Yo tengo marcado que nos quedó por la mitad el capítulo, el 4, el plan del perdón del Espíritu Santo. Yo Ah, tengo sí. marcado que nos quedó, ¿cómo se dice? En el punto, o sea, no Párrafo, alcanzamos a empezar el punto 6, el párrafo, perdón. el párrafo 6. Ok, Lo que no tiene fe, ok, ok, no sé las chicas, porque por ahí ok, porque además yo fui repasando la clase y estuvo muy conversada la clase anterior y por ahí por eso nos quedó por la mitad. No ok. sé qué dicen las chicas. A ver, déjenme revisar una cosa, porque aquí en en la clase grabada que les pasé, no alcanzo a ver todo el título, pero es muy probable que aquí en el resumen nos diga, Ah, en el resumen lo creo que ahí decía, a lo mejor ahí nos no me dice, acuerdo. déjenme ver. Yo me Ah, acuerdo que cuando leímos esa parte que dice lo que no tiene efectos no existe y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes mediante la cancelación todas mediante la cancelación progresiva y Progresiva y sistemática de los sistemática. efectos. Yo tengo marcado que quedamos ahí. Ok, ok. Pues miren, aquí en el resumen tampoco me dice exactamente en qué párrafo nos quedamos. Voy a tratar de, al final de cada clase, siempre decir en qué sección y párrafo nos quedamos para que también el resumen lo Claro, detecte, para que nos recuerde. sí, nos recuerde, exacto, y no nos perdamos. Bueno, si ustedes gustan, Sí, nos quedamos en el 6, Gaby, en el párrafo ¿verdad? 6. Párrafo Sí, 6, ok, sí, gracias, Aurora. de nada. Entonces, miren, estamos capítulo 9, sección 4 romano, que se llama el plan de perdón del Espíritu Santo, y nos vamos al párrafo 6. El 5 sí recuerdo haberlo terminado. Ahí nos quedamos. Así es, Gaby. Sí, Sí, ¿verdad? estás correcta. Sí. Vamos al párrafo 6, perfecto, ahí empezamos. Nada más, voy a aprovechar para decirles algo, chicas. El día de hoy yo tengo una cita con la dentista y no me pudo recibir a otra hora más que en la ya tarde noche. Entonces, yo me tengo que retirar media hora antes de lo normal. Tenemos 2 horas de clase siempre o casi siempre. Entonces me voy, en cuanto cumplamos 1 hora y media de clase, yo les aviso, aquí tengo el reloj y nos retiramos, por favor, para que me dé tiempo de llegar a mi cita y no se me pase nuevamente el ir, porque la semana pasada ya la perdí, entonces ya no quiero perder la cita hoy, ¿sí? Entonces yo les voy a avisar, por favor, en cuanto terminemos, aquí tengo el reloj, a las 6:30 de la tarde, tarde-noche, este, terminamos la clase, ¿ok? Para que no se me olvide. Entonces vamos Sí, a Gaby. leer, vamos a leer. Párrafo 6. Recuerden que estamos leyendo el plan de perdón del Espíritu Santo. Ujú. Bueno, sigue pues las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Bueno, hay líneas aquí, ideas aquí en este texto que son bien claras, bien elocuentes,
A mí me parece que no suscitan ningún tipo de confusión, no se prestan a ambigüedades ni a transigencias, ¿no? Son bastante claras. Me están diciendo, sigue las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo. No sigas las tuyas. Las tuyas son las mismas que las de ley. No sigas las tuyas, sigue las del Espíritu Santo, porque el perdón es función del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. El perdón ni siquiera es función nuestra, porque nosotros no podemos deshacer un error en nuestra mente. Es Él quien lo deshace completa y totalmente. No, nuestra función en el perdón del Espíritu Santo es solamente reconocer el error, reconocer la causa que se va a entregar, ¿sí? La función de Él es deshacer. Ciertamente tú estás llevando a cabo con Él un perdón, ¿sí? Cuando tú reconoces la causa y quieres que ésta sea deshecha porque los efectos no los quieres y porque quieres tener paz, entonces claro que te vuelves en un perdonador junto con él, pero la función específica de perdonar, es decir, de corregir errores, es de él, no es nuestra. Esto nos quita, chicas, no sé si lo alcanzan ustedes a ver, pero esto nos quita un tremendo peso y una tremenda responsabilidad de encima, porque ni siquiera soy yo la que va a perdonar algo o a alguien, ni siquiera a mí misma. Solamente voy a detectar cuáles son los errores para que se corrijan. Es como cuando tú vas al médico o cuando vas al taller mecánico a que revisen tu coche, a que reparen tu coche, lo arreglen de algo que anda mal. ¿Y qué te dice el mecánico o qué te dice el médico? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le sucede? ¿Qué le duele? ¿Qué síntomas siente? ¿Qué cosas tiene? Ah, y tú le vas a ir diciendo, bueno, me duele el estómago, me duele por las mañanas, y si tomo tal cosa, bueno, también me duele y me arde. Tú le vas a ir diciendo eso. Él se encarga de, de llevar a cabo lo que tenga que llevar a cabo para que eso que tú estás detectando se elimine, se minimice, se detenga, como le querramos decir. Lo mismo es con el mecánico. ¿Qué le pasa al coche? Pues fíjese que se calienta. Ah, bueno, vamos a revisar qué tiene. Tú no lo reparas, tú nada más detectas el error y vas y lo llevas con quien sabe solucionar los errores de un automóvil que está descompuesto, ¿sí? Es lo mismo con nuestra mente, exactamente igual. Tú no eres el que corrige los errores, tú no eres el que deshace ni las causas ni los efectos. Tú solamente detectas el error y lo llevas ante él para que él lo deshaga o lo corrija, ¿sí? Entonces voy a repetir esta línea. Sigue pues las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Si él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente, claramente indica que yo no sé llevarla a cabo esa función. Solamente me voy a hacer parte de ese plan cuando yo coopero, cuando yo estoy pendiente de los errores en mi mente. Y entonces puedo entregarlos y puedo llevarlos a que sean corregidos. ¿Sí? Continúo. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando o no ocurren, es que algo anda mal. Sí, perdón, Elisa, habías levantado tu mano. Adelante. Te escuchamos, Elisa. Ya no está. Ok. Yo creo que no puede abrir su micrófono. Ah, ya. Te escuchamos, Elisa.
Parece que no, ¿verdad? No, Elisa, no, 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 Gaby, no se oye nada. no se oye, ¿verdad? No, Este, esperamos un poquito, Elisa, o si gustas, tal vez ir escribiendo algo en el chat, tal vez te sirva y lo podemos leer aquí, te comentamos. Creo que ya se nos salió. Bueno, va a regresar y ya nos va a comentar lo que quiere decirnos. Bueno, entonces decíamos en la línea 2 que eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Esto nos lo dijo en el primer capítulo. Desde ahí nos dijo, los milagros son naturales y cuando no ocurren es que algo anda mal. Entonces quiere decir que es natural que tú te comuniques con el Espíritu Santo en ti, porque así como te has comunicado con el ego, cosa que no es natural y aún así lo has hecho, aunque no de manera explícita has dicho quiero hablar con mi ego, no, por supuesto, pero como el ego está elegido de antemano, tú tenías comunicación con él y no era natural. Bueno, ahora comunicarte o entregar al Espíritu Santo, invocarlo, llamarle, pedirle guía, eso sí es algo natural. Y el milagro que sucede de eso, es decir, la corrección de tu mente, pues obviamente va a ser algo natural también. Cuando no está ocurriendo eso, es que algo anda mal. ¿Qué andará mal? Que seguramente, miren, ya está entrando Elisa, vamos a ver si se puede comunicar. Que lo que anda mal es muy probable que sea o que yo no estoy detectando el error o que yo quiero llevar a cabo la función del Espíritu Santo y pienso que no y lo quiero hacer yo por mi cuenta y entonces obviamente no Gaby, ocurre nada. Sí, Elisa, ahora sí te escuchamos. ay, Gaby, perdón, no sé qué toqué, me fui, no podía volver. Em, No te Esto me preocupes, pasa porque soy una interrumpidora. no te preocupes, no te Eh, preocupes. no, cuando esto que explicabas cuando empezamos, el primer párrafo Sí, me hizo dar cuenta de precisamente lo que planteaba, yo por ahí no recuerdo los nombres, era Marcia, Marcia, no, que contaba antes de empezar a grabar, no, Marcia, no era Marcia, sí, Marcia, Marcia, sí, que contaba de que había tenido, que no podía conectar con el sí, Espíritu Santo sí, sí, para poder perdonar. sí. Y yo me sentí muy identificada porque también me pasa continuamente. Es más, yo llegué a la conclusión en algunas clases más atrás y en las sesiones que hemos tenido de que la conclusión es que yo me cuesta identificarme como el Cristo, Ajá. no me veo como el Cristo y por eso es el motivo. Y ahora cuando vos leías este párrafo, yo digo, claro, nosotros queremos perdonar. Ujú. Nosotros, eh, eh, esa es la única respuesta. Ante ciertas situaciones, Sí. nos queremos nosotros perdonar, queremos Ujú. sentir que estamos perdonando a la persona, a la situación, claro, y es darnos cuenta y entregarlo con confianza, con fe, de que va a ser disuelta y poder ver las cosas de otra manera. Ujú. Hoy a la mañana, yo siempre hago los repasos, las lecturas a la mañana temprano. Ujú. Hoy, como es mi día de descanso, me levanté más tarde, pero no sé, porque me apareció un video de una chica que presentaba el curso de milagros y contaba su anécdota de cómo había llegado. Ujú. Y ella da varios tips, ¿no? Bueno, no viene el caso, pero me quedó grabado un tip que da ella ante ciertas situaciones, dice, yo repito, obviamente no como loro, sino porque ha estudiado y porque
porque entiende estas cosas, Sí, ella dice, perdonaré y podré ver esto de otra manera. Yo en ese momento cuando lo escuché dije, ay, Elisa, si lo habrás escuchado millones de veces, desde que has empezado a leer el curso y lo has dejado, y lo has empezado y lo has dejado, pero viste cuando suceden estas cosas así varias veces donde vos decís, es esto, eh, es confiar y entregar, nada sí, más. sí, sí, es confiar y entregar. El hecho de que tú le llames al Espíritu Santo, que tú digas conscientemente, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, ayúdame, eso ya indica una cuestión de fe, un salto de fe. Si tú no tuvieses fe, no le llamarías en absoluto. Entonces, le has llamado y tu fe tiene que tener una respuesta, tu llamada tiene que tener una respuesta. Le has llamado y él está ahí. En el plano espiritual, la pregunta obliga a la respuesta. Es decir, la clásica frase, eh, toca y se te abrirá, pide y se te dará, llama y se te contestará. Entonces nada más es cuestión de llamarlo, así de manera muy consciente. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, acompáñame. Tú le estás hablando y él va a venir, o mejor dicho, él ya está en tu mente, no es que vaya a venir porque no está, sino que él va a responder a tu llamada y va a estar dispuesto a cumplir su función, porque para eso está él. Él no va a decir, ¿a qué me habrá llamado Elisa hoy? No entiendo, no tengo la menor idea de a qué me llamó. No, es que él sabe cuál es su función y sabe a qué viene a cumplirla cuando tú le llamas, ¿sí? Entonces, como hemos hablado en otras ocasiones, Elisa, y seguramente lo hemos hablado con otras personas aquí, es muy probable que tú en ese momento no sepas exactamente qué entregar, qué soltar, qué perdonar, que no hayas detectado ninguna causa, ¿sí? Pero tú puedes decirle, mira, no entiendo nada, no sé por qué me siento así, pero tú guíame, tú enséñame. Ujú. Mi disposición está presente para que se lleve a cabo un perdón, para que esto, lo que sea que esté ocurriendo, esto sea utilizado en favor de mi paz y en favor del perdón. A veces eso basta, a veces eso basta. Pero es bien difícil, porque eso implica en ser humilde y reconocer que no podemos. Ujú, Ahora me está cayendo el 20, es que, ¿por qué no podía entregar? Porque yo creía que yo podía resolver, que no necesitaba claro, que nadie me lo resolviera. Es el ego de nuevo. ¿Por claro, qué? Porque pensamos que nosotros podemos perdonar. Que claro, claro, yo eso no me afecta, yo veo que eso es parte, no sé qué, pero ser sí, humildes y decir, no le entiendo, o sea, te entrego porque no sé qué hacer y el reconocer que no sí. saber qué hacer es bien difícil. Y yo como psicóloga, híjole, Ujú, yo creo que es peor, porque sí, si estás uno diciendo a uno mismo que puedes y tú te estás terapiando, ¿cómo es ujú, difícil ceder ese lugar y entregarlo al Espíritu Santo? claro, claro. Y vean cómo todo es una cuestión de especialismo. Me es difícil ceder ese lugar. ¿Cómo voy a cederlo si ese es mi lugar especial? La que todo sabe, la que todo puede y la que no lo inventa, pero yo sola. No necesito al Espíritu Santo. Por eso decía, cuando le llamamos conscientemente al Espíritu Santo, eso ya está implicando un asunto de fe, el que yo tenga fe en hablarle a alguien, entre comillas, a alguien a quien no le he hablado antes, porque siempre le había hablado al ego, aunque yo tampoco tenga tan consciente haberle hablado al ego, pero le había hablado. Ese Saber especialismo pedir mío ayuda. es mi ego, ¿sí? Entonces, siempre le hablé a esa voz. Bueno, ahora voy a solicitar otra ayuda, otro maestro, otra voz, y eso ya implica una cuestión de fe.
Y saber pedir ayuda. Exacto. Querer ceder eso, sí. Querer ceder ese lugar especial que creo tener. Cuando le digo, ayúdame, guíame, enséñame, muéstrame, estoy diciéndole implícitamente, yo no sé, yo me hago a un lado, no sé, no entiendo, no puedo, no sé, tú dime. Ujú. Y él va a venir a cumplir su función porque además no tiene otra, créanme, no tiene otra más que esa. Entonces va a venir a cumplir la única función que tiene, que sabe, que asume y que él ha aceptado porque Dios se la dio. Ujú. Y entonces, en esto que leíamos, en esta línea 2, eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Bueno, ya me puedo empezar a dar cuenta que puede andar mal, que a lo mejor le estoy hablando, pero inmediatamente al momento de hablarle, me tapo los oídos para no oírlo. O le hablo y le digo que algo voy a entregar o que algo voy a perdonar, pero como yo no veo inmediatez de su parte, y de inmediato yo retomo la situación desde mi especialismo y digo, Espíritu Santo, hazte a un lado, tú no sabes aquí resolver nada, yo sí sé resolver, yo lo resuelvo, ¿no? Eso es lo que anda mal o que puede andar mal en nuestras mentes. Ujú. Y solo es cuestión de reconocerlo. No necesitas sentirte mal, ni culpable, ni insuficiente, ni mal estudiante por algo así. Todos pasamos por eso. Entonces, nada más reconócelo, que eso es lo que puede estar ocurriendo. Ujú. Vamos a continuar leyendo. Línea 3. Los milagros, y vamos a recordar un poquito qué son los milagros. Los milagros son ese cambio de mentalidad mía, de ego a Espíritu Santo. Del lugar de recurrir al ego, recurro al Espíritu Santo. Ahí hay un cambio de mentalidad, por lo tanto va a haber un cambio de percepción, esa es otra definición del milagro, un cambio de percepción, y por lo tanto va a haber una expresión de amor con el milagro, ¿sí? Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces, miren, cómo aquí está, y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. ¿Tú crees que sabes cómo deberías salvarte tú o cuál sería la salvación para ti? Reconocemos, cuando le hablamos al Espíritu Santo, reconocemos que no sé salvarme. Por eso pido ayuda para la salvación de mis propios pensamientos, que son los que me hacen daño. No hay nada ni nadie en este mundo que me pueda hacer daño más que mis propios pensamientos. De eso es de lo que pido ayuda. Entonces, cuando le hablamos a él, se produce el cambio de mentalidad y eso es la señal de que estoy dispuesto a seguir ese plan de salvación, de ayuda del Espíritu Santo y que por lo tanto yo reconozco que no sé qué es la salvación. La función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti. Habíamos leído la semana pasada, en las secciones anteriores, que nuestra función no es corregir errores, la nuestra no. Entonces, la función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti. A ti te corresponde otra función. A menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. Y, y esto que acabo de leer, esta línea que acabo de leer en el párrafo 7, es igual de clara, es igual de contundente, no tiene ambigüedades.
la mente de Jesús, que es la mente del amor, que es la mente de la verdad, esa mente en mí sabe que a estas alturas de mi estudio, a estas alturas de mi práctica, yo ya debería estar más familiarizado con las características del ego. Y las características del ego, entre muchas otras, es la confusión. El ego está totalmente confundido en todo y te lleva a ti, que eres su pensador, digamos, o su hacedor, a estar confundido. Entonces vas a confundir tu función y la del Espíritu Santo. Claro que la vas a confundir. Nada más reconócelo. Sí, puede ser que yo esté confundido acerca de cuál es mi función, pero como no quiero confusión, pues mejor recurro al Espíritu Santo. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones. Y lo decía Marcia hace unos minutos. Es que yo sé qué hacer, es que yo sé cómo actuar, es que yo sé qué es lo que debo perdonar, es que yo ya entendí todo. Sí, el ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones. Si bien no tiene la menor idea de lo que éstas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión. Grandiosidad, vean, es un poco lo mismo que decir especialismo. Se siente tan grandioso, se siente tan especial que cree que lo puede todo, que todas las funciones las debe llevar a cabo él, y en eso hay mucha confusión, que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones, perdón, sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. El ego en nuestra mente se las da de sabedor de todo, pero no tiene idea de nada, no sabe nada, no entiende nada, no tiene, por lo tanto, idea de lo que percibe. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, y también Marcia por ahí decía una pregunta cuando ella practica, es que quiero saber por qué está ocurriendo esto. Es al ego al único que le interesa siempre saber por qué. Y dice aquí muy claramente, si no tienes idea, y cuando te dice si no tienes, te está hablando a ti en tu acuerdo con el ego, en tu creencia de que tú eres el ego y de que tienes uno. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Esas son cosas que reflexionamos nosotros. Si el ego nunca me ha dado una respuesta confiable en donde yo me sienta seguro, segura, tranquila, en paz, a salvo, sin miedo, ¿por qué sigo recurriendo a él? ¿Por qué sigo recurriendo a él? Si lo único que me hace sentirme sin paz, culpable, con miedo, ¿por qué sigo recurriendo a él? Como decía mi abuela paterna, ¿no será que somos hijos de la mala vida? ¿No será que me gusta lo malo?
en términos de este curso, sí, me gusta eso malo, me gusta eso inconveniente, me encanta ese problema, me encanta sentirme atemorizado, triste, angustiado, con ira, nos gusta, tenemos atracción por eso. Entonces tiene que llegar un punto en donde digas, es que yo ya estoy harto de sentirme así. ¿No habrá otra manera de sentirme? Que es lo mismo que el curso nos dice cuando propone, debe haber otra manera de ver esto. Pero qué difícil porque todo lo que es de los años, pues de las últimas décadas del empoderamiento, que de la mujer, o sea, donde todo es que la autoestima, que uno tiene que ser capaz de hacer las cosas solo, que la mujer se puede sola, que no necesita que o sea, no nomás la mujer, o sea, que hay Sí, mucho ese movimiento de que uno sea independiente, fuerte, empoderado, y lo único que hace es empoderar y empoderar el ego, y claro. uno no reconoce, porque qué difícil es darse cuenta que no somos capaces. Hay gente que se cree incapaz siempre, pero es Ujú, algunas personas, ¿verdad? Pero otras están del otro lado opuesto, de que todo puedo, todo lo puedo, yo voy a resolver, yo tengo eso, y acaba uno entrenado desde niña chiquita, desde bebés, ujú, que ujú. tenemos que ser autosuficientes y saber resolver todo. Sí, claro. Entonces, a la hora que lees eso y que diga, ay, Espíritu Santo, espera, no lo voy a molestar para esas cosas, Sí, como que toda, puedo resolver sí, yo. A lo sí, mejor algo más grave que me sienta de a tiro impotente, a lo mejor es más fácil pedir ayuda, pero claro. qué difícil, cómo uno Sí, se cree tanto. Bueno, claro, claro. Todo lo que el mundo nos enseñó desde niños es lo que el ego nos está enseñando. El mundo es un reflejo del ego y siempre nos ha enseñado eso. La competencia, las diferencias, el tú haz lo mejor que los demás, tú sé mejor que los otros, tú puedes, claro, pero a la luz de cómo me he sentido yo a lo largo de mi vida, ¿puedo seguir confiando en esa instrucción? Pues a lo mejor no. A lo mejor no, llega un punto, llega un momento para toda mente en que eso tiene que terminar. Por eso este curso llega a muchas personas, porque muchas personas hemos llegado a un punto de nuestra vida, a un punto de saturación del dolor, saturación del sufrimiento, en donde decimos, ya no puedo más con esto. Tiene que haber otra manera de pasar por aquí. No puede ser nada más toda la vida sufriendo y estando mal. Tiene que haber otra forma. Y entonces llega esa otra forma. ¿Estás pidiendo otra? Llega esa otra. Ujú. Pero cuando tú dices, ya estoy harto de todo el tiempo sentirme sin paz, todo el tiempo sentirme enojado, atemorizado, triste, deprimido, etcétera, en donde tú dices, ¿y no habrá otra manera? ¿No será que hay otro camino que seguir y no este? Bueno, ahora nosotros, estudiantes de este curso, sabemos que ese otro camino, el camino que antes recorríamos o este otro camino, tiene que ver con estas dos voces en nuestra mente, o la del ego o la del Espíritu Santo. Siempre había seguido al ego en mí, porque creía en el ego, aunque yo no supiera que era un ego. Aunque no lo supiera, siempre había seguido la instrucción del mundo para todo. Bueno, ahora puedo seguir otra instrucción, pero esa otra instrucción también está dentro mío. No necesito irme a otro planeta,
No necesito morirme, no necesito nada extraño para acceder a ese otro camino, porque ambos caminos están en mi mente. Había seguido uno, ahora puedo seguir otro. Y continuamos. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. Pésima elección. Fíjense que en este momento me vino a la mente haber conocido hace mucho, mucho tiempo a unos niños, unos chicos, unos jovencitos que los llevaban a clases de natación, ¿sí? Sus padres los llevaban a clases de natación. Y había un niño que obviamente sobresalía por encima de todo y ganaba las competencias y daba no sé cuántas vueltas a la piscina, mientras los otros apenas iban dando la primera. En fin, como que sobresalía en esa capacidad muy por encima de los demás. Entonces sus papás, pues obviamente lo animaban mucho, lo aplaudían mucho, le incentivaban esa forma de tú puedes ganar, tú eres el campeón y todas estas cosas. Entonces, él se daba cuenta que cuando ganaba y cuando parecía que era mejor que los demás en esas competencias, lo que sucedía es que él perdía amigos en la escuela. Nadie le quería hablar, nadie quería ser su amigo, nadie quería jugar con él. Al contrario, cuando no se hablaba todavía o tanto de este famoso bullying, bueno, pues le hacían bullying, no estaban con él, ahí lo dejaban solo en la escuela. Bueno, al grado de que él se sintió tan culpable por ser el exitoso, el que gana, el que compite y gana, y el que es mejor, y el que puede, y el que gana la medalla. Se sintió tan culpable que prefirió, a pesar de su capacidad y de su buena, digamos, condición física para el ejercicio, él decidió siempre perder, quedarse atrás, para tener un bajo perfil, parecer menos. ¿Para qué? Para que los demás no lo hicieran menos, no lo vieran diferente, le hablaran, jugaran con él, fueran sus amigos. ¿Y cuál es la instrucción del ego? Como dice aquí, la instrucción del ego es precisamente esa. Tú eres especial. Haz diferencias entre los demás y tú. Tú puedes, tú sabes, los demás no saben, son tontos, no pueden, son menos. ¿Cuál es la resultante ahí? Que la persona acaba sintiéndose culpable por algo, por lo que aparentemente no tendría por qué sentirse culpable. Sin embargo, hay una culpabilidad. Se siente culpable para minimizar la culpa y para hacerse de amigos, entonces mejor no soy diferente. Voy a ser igual que los demás o a tratar de ser igual que los demás. Y esto es lo que dice aquí. Eh, las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. ¿Por qué tendría que ser bueno el que tú te sientas culpable? Cuando podrías elegir al Espíritu Santo en tu mente, seguir su guía, sus enseñanzas y de todas maneras dedicarte a hacer lo que haces. Si lo tuyo es la natación o el ejercicio o lo que sea, síguelo haciendo, pero ya tienes otra guía en la mente que ya no establece diferencias, que ya no establece competencias
que ya no establece jerarquías, mejor o peor, más o menos. Y entonces lo que tú vas a eliminar ahí va a ser la culpa. Lo que se va a eliminar ahí va a ser la culpa y se va a establecer la paz. En lo que sea que hagas, ganes la competencia, la pierdas, ganes la medalla, no la ganes, los demás te hablen o no te hablen, tú estás en paz. ¿Qué es lo mejor? ¿Estar en paz o sin ella? Sentirte culpable. Aquí está la manera o, sí, la manera de saber por qué puedo elegir a otro maestro en lugar del que había elegido antes. Ujú. ¿Quién que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo? No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. No es cierto que no te des cuenta. A veces decimos eso, es que no me doy cuenta. Y nos damos cuenta. Pero mi mente con ego, en su afán de contrarrestar el cómo me estoy sintiendo, activa sus mecanismos de defensa y sus mecanismos de compensación para llevarme a la otra polaridad en donde me dice, bueno, si esto no lo tienes, esto sí lo tienes. Entonces, estás bien, no te preocupes por esto que está mal. Pero no me dice que en realidad todo está mal. Ujú. Entonces, no es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello, dice Jesús, porque yo me doy cuenta. Y si yo me doy cuenta, tú te tienes que dar cuenta, porque nuestras mentes son la misma mente. Y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que yo. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo que el ego dispone lo toma prestado de la eternidad. Este es el segundo advenimiento. Aquí utilizándose términos pues cristianos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Juicio final. Bueno, este juicio final no se va a ver como se ve en alguna religión. No, vamos a entender el juicio final precisamente como el final de los juicios. Ya no va a haber más juicios por tu parte. Ahora vas a darle paso a que solamente el Espíritu Santo juzgue, porque Él es el único que tiene un juicio recto acerca de ti y acerca de todo. Entonces, dice aquí, no tengas miedo de ese juicio final, sino por el contrario, dale la bienvenida sin más demora. Qué bueno que voy a dejar ya de juzgar para que al ego se le termine su tiempo y yo sí pueda vivir de la eternidad. Y continúa con ese otro concepto. Este es el segundo advenimiento. Cuando tú te das cuenta que tú no eres ese ego y que ese ego no existe, ¿qué queda en ti? Pues el Hijo de Dios, tal como Él lo creó, el Cristo. Ahí está el segundo advenimiento. Cristo vino una vez, está viniendo por segunda vez cuando tú te das cuenta de que tú eres el Cristo y no eres el ego. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado.
El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. Ahora me doy cuenta quién soy yo en verdad. Y la pregunta es, ¿cómo iba a ser esto temible? ¿Cómo iba a ser temible que tú reconozcas, aceptes que eres el hijo que Dios creó? ¿Cómo iba a ser temible eso? A menos que le tengas miedo a Dios, que es el creador de ese hijo, pues no vas a querer ser el hijo, no vas a querer ser el Cristo. Si le tienes miedo al Padre, no vas a querer ser el hijo. Párrafo 10. ¿Qué podría ser temible sino las fantasías? Esas sí son temibles. Y a esas no les habías tenido miedo, o al menos no te habías dado cuenta. ¿Y quién recurre a fantasías? A menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad. Y nosotros hemos recurrido a fantasías no porque hayamos perdido esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad, puesto que eso, el no encontrar satisfacción en la realidad, eso es totalmente imposible. Porque tú lo creas o no, lo aceptes o no, lo entiendas o no, eres el hijo de Dios unido a su Padre. Eso es la realidad. Has recurrido a fantasías porque has querido recurrir a fantasías. No porque tengas la esperanza de encontrar, perdido la esperanza de encontrar satisfacción en lo que es verdad. Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías. De manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad, o sea, de cambiar de mentalidad con respecto a lo que tú creías que era real, para que te des cuenta lo que sí es real. Entonces siempre me están hablando de un cambio de mentalidad. En ese cambio de mentalidad sí puedo tener esperanza de encontrar satisfacción. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea. A ver, permítanme. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Es decir, que tu decisión de que la realidad es temible es errónea. Alégrate, pues, de haber estado equivocado. Mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar. De la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Bueno, como no sabía quién era, o no recordaba quién era, por eso es que me he equivocado. Por eso es que he estado en un error con respecto a la realidad. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasía. Y el que tú no seas hijo de Dios, eso es imposible. Eso solamente puede tener lugar en fantasías, no en la realidad. Cuando buscas la realidad en ellas, no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego. Y de estos puedes encontrar una infinidad. Mas no busques significado en ellos. Y cuando dice, no busques significado en ellos,
en esos símbolos de las fantasías, es un poco lo mismo que decíamos con Marcia al principio. No preguntes por qué es esto, por qué sucede esto, por qué me sucede a mí, porque cuando preguntas por qué, lo que quieres es encontrar significado en eso. No busques significado en los símbolos de las fantasías. No significa nada, no pueden tener un significado. Es que no entiendo por qué está ocurriendo esto. Pues claro que no lo entiendes porque las fantasías son inentendibles. Lo que no es real no se puede entender. Por eso no lo entiendes. Pero tu mente con ego quiere forzosamente encontrar significado en eso. Por eso pregunta tanto, ¿pero por qué? Gaby, Ujú, sí, entonces la respuesta, o sea, más fácil, la solución más fácil al sufrimiento, por ejemplo, es no buscar por qué, sino verlo como algo que no es real. claro, Ujú. verlo como algo que no es real. Enfocarnos en eso, pues, porque sí es cierto que nos enfocamos en querer saber por qué y por qué a mí, y por qué está esto y que por qué ese tan bueno que era y mira lo que le pasa, o sea, Ujú, nos enfocamos en darle importancia a eso, pues, y yo creo que por eso lo hacemos más grande. claro, sí, Leti, tienes toda la razón. Pero también vamos a reconocer que por mi cuenta yo no puedo dejar de querer enfocarme en eso. Tengo que Por- perdonarlo. Tengo que perdonarlo, exacto. Ujú. Esa es la Ajá, única manera de que mi mente se desenfoque de eso. ajá, El que yo lo perdone, obviamente, ya estamos entendiendo aquí que con la guía del Espíritu Santo. Él ujú, es el que me muestra otro enfoque. Esa es la otra manera de ver. Otro enfoque. ujú. Me muestra su enfoque para Es que mi mente se totalmente, desenfoque del ego. es totalmente inútil estar preguntando por qué. Totalmente, totalmente inútil, pero en eso se nos puede pasar la vida, Leti. Ah, no, sí, sí, ¿Sí? sí, sí. En eso se nos puede pasar la vida, en estar Ujú, preguntando por qué y por qué no sucede esto y por qué a mí no me va bien como les va bien a los demás y por qué a mí me ocurre esto y por qué no les ocurre a los demás o por qué este que es tan bueno le ocurre esto y por qué al otro que es malo no. En eso se nos va la vida entera. ujú. Entonces aquí solo lo que me dice es que de alguna manera, con otras palabras, efectivamente eso, que es inútil. No busques significado en esos símbolos, no tienen significado, no significan nada. Otra manera de decirlo es nomás observa, ¿no? Observa todo. Observa y pide al Perdona. Espíritu Santo que te acompañe a observar eso que estás observando. Ujú. Ujú. Esa es otra manera de decirle, muéstrame tu manera de ver. Ujú. Oye, Gaby, si nos preguntáramos el para qué, que no por qué, sino el para qué, Ah, ajá, porque allí eso cambia todo, eso porque cambia es todo. practicar esto constantemente. Ujú. Más bien se Efectivamente, me ocurre, ¿no? ¿Qué me efectivamente. va a dejar? ¿Qué tengo que aprender de esto? Eso es lo que comentábamos con Marcia al principio de la clase antes de que empezara yo a grabar. Eh, el curso te lo dice, incluso en alguna parte del texto. No preguntes por qué, pregúntate más bien, en cualquier caso, no preguntes por qué, pregúntate más bien en cualquier caso, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Porque el para qué es lo mismo que decir, Ujú. eh, ¿para qué sirve esto? ¿Qué propósito tiene esto? Y siempre sirve para que yo aprenda algo para llegar a la casa del Padre. Y siempre sirve para perdonar.
todo aquí se puede convertir en una oportunidad de perdonar. Eso es para lo que sirve. Y el perdonar es para acercarnos más, pues, Exacto. al fin a que no haya brecha, pues, al final. Sí, al fin del sufrimiento, exactamente, Ujú. al fin del dolor, a que yo alcance la paz. ¿Para qué es esto? Para perdonar. Si lo perdono, tengo paz. Si no perdono, sigo en el dolor, sigo en el sufrimiento, sigo en la angustia, sigo en todas estas sensaciones y emociones que no me gustan, aunque crea que me gusten. Ujú. Eso es lo único que me lleva a un propósito. ¿Para qué? Pero Entonces, nos gusta embromarnos en el dolor, como que en cierto modo se crea una adicción al drama, ¿no? Así al drama. claro que se crea una adicción al drama. Hay unas secciones a las que todavía no hemos llegado, por supuesto, que se llaman los obstáculos a la paz. Ujú, Y esos obstáculos a la paz, entre otros, es la atracción por la culpa, la atracción por el dolor, la atracción por la muerte. ujú. Fíjense qué, pues qué duro, ¿no? Qué golpe al ego es eso. Porque Sí, nosotros podríamos decir, oye, no, ¿cómo crees? Yo no puedo tener atracción al dolor y a la culpa y a la muerte. Pero es que sí la tenemos. Tengo una adicción a la culpa. Tengo es una que hasta, adicción al Gaby, dolor. hasta parece a veces como que disfruta la gente platicando lo que les pasó y con detalle y que esto y que el otro y que se murió y que Ujú, ujú, es con lujo de detalle como que hay un ujú, disfrute ujú, en la platicada de eso. ujú, ujú. Ahora están muy de moda, vamos a decirlo así, las series en plataformas, así como Netflix y Prime Video y plataformas de este tipo. Están como muy de moda las series de asesinos seriales Santo Dios. y de asesinatos y de crímenes y de todo esto. Y saben que ese tipo de series o ese tipo de cines, ese tipo de, vamos, de película, tiene mucha audiencia, Qué bruto que va. muchísima, muchísima audiencia. Entonces estaba diciendo una persona que aquella persona que tiene ese gusto por ver series de asesinos seriales, de crímenes horrendos, sangrientos y horribles, pues tendría que plantearse seriamente tener una terapia, ¿eh? Sí. Porque no es como que sano que te guste estar viendo asesinatos y muertes y criminales y no es sano, Por pero eso tiene, están adictos a la adrenalina que exacto, producen, pues. están adictos a todo eso. Y no quiere decir que los que no vemos eso no estemos adictos. Estamos adictos a otras cosas exactamente igual. A la comida. A la comida, Sí, una vez di un taller de adicciones basado en el curso, ¿eh? Basado en un curso de milagros. Y una de las personas que estaba en ese grupo de estudiantes dijo, yo me he dado cuenta que a lo que yo tengo adicción es a la culpa. No solamente me gusta culpar a los demás por algo, sino que Ujú, además me gusta sentirme culpable. Yo creo que cuando soy culpable, yo ahí me gano el cielo. ujú. Entonces, Híjole. yo busco todas las maneras de sentirme culpable, culpable con los hijos, culpable con la pareja, culpable con los amigos, con los padres. Yo soy la especialista en la culpa, dijo ella. Es que todos tenemos adicciones aquí, todos, aunque parezca que no. Y Las también adicciones, había una creencia que entre más sufrías, pues más eras mártir, exacto, ¿no? Eras mártir. exacto, exacto, sí, exacto. Por eso cuando ella más culpable era o creía serlo, creía que, bueno, ya estaba a punto casi casi de saltar a la nube
santificarse. la luz, sí. Sí, sí, sí. Pero Qué les va. decía, es que todos somos así, todos, absolutamente todos somos así. Había gente Gaby, que no había entrado, sí, sí, Lupita, dame un segundito. Había gente que no entró a ese taller en aquella ocasión, ya tiene como 2 años que lo di, o un año y cacho, algo así. Había gente que no entró a ese taller porque decía, no, es que yo no soy adicta a nada porque yo no consumo alcohol, yo no consumo drogas, yo no fumo, yo no como compulsivamente, entonces yo no tengo adicciones. ujú, Pero ¿y qué tal te gusta la ujú, culpa? ¿Pero y qué tal te gusta la adrenalina? ¿Y pero qué tal te gustan las películas de ujú, terror? ¿Y pero qué tal te gusta pues sufrir innecesariamente? Esos son adicciones y no las vemos como tal porque parece que esas están socialmente aceptadas. Señalamos al que se droga con una sustancia o con el alcohol, pero no señalamos al ujú. que dice, yo soy deportista de deportes extremos porque soy adicto a la adrenalina. A ese no lo señalamos, pero es adicto. Y no es que sea adicto precisamente a la sustancia de su cuerpo llamada adrenalina, sino que es adicto a su sistema de pensamiento del ego. Y todos somos adictos a ese sistema. Ujú. Qué fuerte. Sí, al ego no le gusta escuchar esto, ¿eh? No le gusta. Por eso, cuando nos dice aquí, no busques significado en los símbolos de las fantasías, el ego, así como que se detiene y te dice, oye, no, no, espérame, esto que te ocurre a ti no es fantasía, ¿eh? Es una realidad. Este gran problema que tú tienes es una realidad. Y sí puedes encontrarle significado. Este problema significa que a ti la gente no te quiere o que tú tienes mala suerte. No, aquí me están diciendo muy claramente, no busques significado en ello. Detente, haz un alto e inmediatamente recurre al Espíritu Santo para que Él te guíe en cuanto a esto que parece que está ocurriendo, que parece que estás percibiendo, que Él te guíe y no que te guíe el ego, porque el ego te va a decir que eso tiene significado y que lo que significa es que tú eres un pobre insuficiente, un maldito pecador que no merece otra cosa más que eso. Entonces, ¿por qué recurres nuevamente a ese maestro? A menos que interiormente, como veníamos hablando, tú sientas una gran adicción, una profunda atracción a sentirte como ese pecador insuficiente que no merece más que estar mal. Esto tenemos que reconocerlo, es muy profundo y no se reconoce tan inmediato ni tan superficialmente en la mente. Tengo que ir adentro. Entonces, bueno, esto es lo que me está diciendo. Vean cuánta profundidad puede tener un solo párrafo, una sola línea, que a veces no, pues no observamos, no examinamos, nos pasamos de largo en la lectura y no me di cuenta de esto, ¿sí? Hay que a veces detenernos y hablar de estas cosas porque esto me ayuda a ir dentro de la mente, a reconocer muchas cosas que no he reconocido antes. Y Sí. perdón, Lupita, te interrumpí, por favor. No, Gaby, al contrario. Entonces quiere decir que todos somos masoquistas de una o de otra manera. Por supuesto, Ok. Lupita. Sí, parece también mentira Bueno, y suena muy fuerte, pero sí, sí, todos somos masoquistas de una o de otra manera, aunque el sentido o el aspecto del masoquismo es mucho más sí, profundo de lo que creo que es el masoquismo, porque yo sí, sí, conscientemente sí. no,
No digo, ay, a mí me gusta, Claro, peguen. No, claro que conscientemente no, pero inconscientemente sí. sí. Gracias, Gaby. Ujú. A ti, gracias. Bueno, vamos a continuar, chicas, porque como les comentaba, ya en un ratito más me tengo que retirar. Bueno, mm, línea 5 del párrafo 11. Estos símbolos que nos dice que no busquemos significado en ellos están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser muy placenteros, pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Nadie cree que sean verdad. Y tú puedes pensar, pero ¿cuáles cuentos de hadas son atemorizantes? Ay, pues a mí me daba mucho miedo cuando era niña, me daba mucho miedo que hubiera hadas buenas y hadas malas, que hubieran unas hadas que le dieran regalos a la princesa y otras que le dieran maldiciones. A mí, cuando niña, a mí me daba un terror pavoroso. Bueno, a una persona que ha examinado estas fantasías, pues ya no cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos y así, por algún tiempo, son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. Cuando tu mente se aclara, ya no hay fantasías, ya no hay ilusiones, ya no hay sueños. En el ínterin, no obstante, la realidad no ha desaparecido. O sea, la realidad sigue ahí. Esa es la única que no puede desaparecer. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. No que no estaba la realidad y ahora viene la realidad. No, siempre estuvo. Que seas consciente de que siempre estuvo ahí. De que independientemente de lo que hayas creído o percibido de ti o de cualquiera, la realidad acerca de ti o de cualquiera nunca ha desaparecido. Sigue siendo el Hijo de Dios y el otro también. Criatura de Dios. Mira, la realidad está aquí. Te pertenece a ti, a mí y a Dios y nos satisface completamente a todos. Ser conscientes de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. Y bueno, si no hay algún comentario, ¿qué les parece si avanzamos en la sección 5, el sanador no sanado? Y y yo les aviso aquí cuando nos detengamos. Si no tienen ningún comentario, vamos a continuar. Y vemos el sanador no sanado. Este es un tema fuerte también, sobre todo para todos los que nos hemos erigido en algún momento, como no solamente como sanadores físicos o mentales o psicológicos, no, como cualquier tipo de sanador, ¿sí? Como esos que nos gusta decir, yo te voy a ayudar, yo soy muy altruista, a mí me gusta ayudar a los demás. A ver, vamos a ver si es cierto que nos gusta y que podemos hacerlo. El sanador no sana. El plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Sí, claro, ya lo vimos. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado. Y por lo tanto, pertenece al ámbito del ego. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado.
Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido, lo que no tiene. Aquel que se dice ser altruista y le gusta ayudar a la humanidad, es porque cree que a él le falta algo, es porque él quiere también ayuda. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa: soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. Si es un teólogo. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real, tanto para él como para su paciente. Pero que eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir y esta es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Toda la mente del mundo, toda la mente con ego, es una mente que es un sanador no sanado. Para que, bueno, tampoco nos sintamos aludidos si llevamos a cabo alguna función de sanadores en este mundo, ¿no? He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir. Ah, ya esto lo leí. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. Traer las pesadillas significa traer las ilusiones, traer el error a la conciencia. La ventaja que tiene de traerlo a la conciencia o de darnos cuenta es demostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Les voy a dar un ejemplo de un sanador no sanado. Hay millones, todos somos así, pero un ejemplo muy específico lo tuve hace, pues no sé, que serán 4 o 5 años, algo así. Este, una persona me habla para tener unas sesiones individuales o lo que el curso le puede llamar psicoterapia. Y pues era una persona que tenía problemas bastante complicados, o bueno, desde su consideración, por supuesto, problemas bastante complicados con sus hijos, con su expareja, con su trabajo, incluso con sus padres. Y, y bueno, estuvimos teniendo ahí algunas sesiones, ya después no volví a saber nada de ella. Y más adelante, no sé, meses o tal vez un año o no sé, más adelante de eso, me di cuenta que ella es psicóloga y se dedica a, pues a tratar problemas parecidos con sus pacientes. Entonces, ¿cómo ella, con los problemas que tiene, que además no sabe cómo resolver ni cómo resolverlos, cómo tiene la capacidad para decirle a otro cómo lo resuelva? Pero así somos todos, chicos, chicas. No crean que solo un psicólogo, no crean que solo un eh,
terapeuta de otro tipo, o un altruista, o un ayudador, o un... No, no, no. Todos somos así. Ahí tienen ustedes al médico, sobre todo en México, ¿verdad? En México se da mucho. Ahí tienen ustedes al médico que le dice al paciente, no comas fritanga, no comas comida chatarra, no tomes refresco, no fumes para tu salud. Y cuando el paciente sale del hospital, se encuentra el doctor en el puesto de allá afuera comiendo fritanga, con su refresco, con su cigarro. ¿Desde dónde le dice a su paciente eso? Si él no lo lleva a cabo, si él no ha sanado. Bueno, ya ven ustedes que todos somos sanadores no sanados. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego. Ese es el sanador no sanado. El que sigue el plan Gaby, de perdón del ego. Sí, Diana. ahorita que yo casi acabo de entrar a la sesión porque estoy saliendo tarde de trabajar, Sí. pero siempre hay algo, o sea, en el momento justo que me conecto, siempre hay algo que me hace el querer participar o el querer comentar. Sí. Y esto que dices es bien cierto. Siempre creemos que tenemos la solución a los problemas de la otra persona, sin Ujú, primero darnos cuenta que nuestros problemas no están resueltos. claro. Entonces, ¿qué es lo que nos hace no darnos cuenta que primero tenemos que resolver el problema de los demás antes que el de nosotros? Y recuerdo mucho, bueno, yo he practicado la meditación durante mucho tiempo y cuando tenía, ¿no?, de meditación, una vez yo le planteé un problema y le dije, es que yo tengo una hermana, mi sobrina en esta situación y demás, y yo no sé, yo quiero ayudar, pero no sé cómo ayudar y demás, ¿no? Ujú, Y la respuesta de él ujú, fue, Diana, cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Tú no puedes hacer nada por los demás sin ujú, que ellos quieran hacerlo. ujú. Entonces, los tienes que dejar a que vivan su propia experiencia. Y comento esto porque justo ahorita de esa hermana, ¿no?, que fue la que murió su hija, ya se Ujú, regresó, en el afán de querer, pues sí, o sea, sé que es en el afán de querer ayudar y de querer que ellos estén bien, pero de alguna manera todos los hermanos estamos como dando opiniones de lo que deberían de hacer ellos. ujú, Cuando yo me di cuenta y dije, pues es que ellos tienen que tomar igual sus propias decisiones y saber qué quieren hacer ellos. ujú. Pero qué es lo que hace el no darnos cuenta que, pues, que queremos resolver la vida de los demás sin haber resuelto la de nosotros, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que hace? Esto es un poco como lo que hablábamos con Marcia al principio, todavía no entrabas, Diana. Decíamos que nosotros no ocupamos la ayuda del Espíritu Santo porque nosotros no creemos que el Espíritu Santo venga a poder resolvernos cualquier clase de problema, porque creemos que nosotros sabemos cómo resolverlo, que nosotros sabemos qué necesitamos, cómo se resuelve, qué se ocupa aquí, qué hacer allá, ¿sí? Eso es una cuestión de especialismo o de ego. ¿Qué nos hace no darnos cuenta? Pues eso, que todos Ego, tenemos un ego. Es eso, Diane, que todos tenemos un ego. Entonces, antes de que yo quiera corregir el ego del otro, pues mejor corrijo el mío. Y cuando yo corrijo el mío, el del otro se corrige automáticamente. Ya ni siquiera tengo que decirle, oye, tú estás en ego, corrige, por favor. Ya no tengo que hacer nada, ¿sí? En eso también de alguna manera radica en que cada quien tiene que vivir sus propias experiencias para que aprenda en su propio camino.
pero lo que yo vea en el otro, lo que yo reaccione del otro, lo que yo critique o juzgue, pues mejor primero lo corrijo en mí. Y así ya no voy a ver al otro en ese gran problema, o al menos en ese problema irresoluble que ya no puede solucionarse o que no va a saber cómo solucionar. Él va a saber cómo solucionar, porque así como yo tengo la ayuda del Espíritu Santo, también la tiene él. Así como yo tengo la fortaleza de Dios, también la tiene él. Y si yo me di cuenta de este ego, que es un error en mi mente, a los 40 años, bueno, ¿por qué quiero que el otro a los 20 se dé cuenta? Es muy probable que no suceda, que se dé cuenta cuando sea el momento de que se dé cuenta, pero se va a dar cuenta. Y entonces me evito sufrimiento yo y también se lo evito al otro. Ujú. Por eso les he comentado tantas veces, chicas, y sobre todo Diana, Aurora, saben estas historias que les he comentado. Por eso cuando mi hermana me dice, oye, tienes que decirle a Alfonso, Alfonso es mi hijo, tienes que decirle tal cosa, es que tienes que preguntarle que por qué no está, tienes que, no, yo no tengo que preguntarle nada, ni decirle nada. Es que se va a dar de topes en la pared con esta situación si no le dices, pues que se dé de topes, pues ese es su proceso también, de alguna manera tiene que aprender. Y el que yo le diga, oye, no pases por ahí porque te vas a caer, eso no va a hacer que no se caiga. Solamente cayéndose se va a dar cuenta que no tiene que pasar por ahí. Pero la reacción que yo tenga ante lo que él haga, lo corrijo en mí, no lo corrijo en él. En el ámbito del curso es muy común el sanador no sanado, porque ya sea que seamos estudiantes o divulgadores o maestros, como le digan, es muy común que yo estoy estudiando esto, yo estoy leyendo esto y veo al otro en problemas, inmediatamente le digo, ah, es que tú tienes que perdonar. ¿Pero qué voy a perdonar? No sé, pero tú tienes que perdonar porque tú estás soñando. Eso no es sanarle nada a él ni a mí. Corrijo esa creencia en mí de que el problema existe, de que no se puede, de que somos insuficientes, de que estamos limitados. Todas esas creencias que envuelven ese problema, las corrijo en mí. Y entonces confío que el otro tiene también a la mano, mentalmente hablando, el recurso que le ayuda a darse cuenta de que puede, a darse Gaby, cuenta que tiene fortaleza y no debilidad. Sí. es como el ejemplo aquel que ponían no me acuerdo en qué clase, de una niña, de cuando ves que a tu nieta la traen, por ejemplo, en el frío sin suéter. Ujú, ujú. Entonces, en lugar de estar corrigiendo o decirles lo que tienen que hacer, entonces lo corrijo en mí, lo cual significa que me tengo que perdonar la creencia de creer que yo sé lo que le conviene a esa niña o de que los niños se enferman en el frío. Ujú. De Eso, que, así, eso es. sí, así es. O de que aquí hay alguien culpable y que alguien tiene que pagar por el error de su culpa. Claro, eso es exactamente. Híjole, qué fuerte está esta clase, oye, qué bárbaro. Gaby, Mira, Sí, Aurora. sí, decía mi hermana Diana de mi otra hermana, la mayor, mi Ujú, amor. pues ahorita la verdad todas las hermanas estamos preocupadas por ella, por lo que ha pasado y pues ella tiene la enfermedad de Alzheimer, tiene comienzos de Alzheimer. ujú, Este, entonces, pues yo ya pasé por eso con mi esposo. Mi esposo también estuvo
con esa enfermedad. Y pues lo que queremos es no tanto que decirles qué hacer, sino que ayudar en lo que podamos, ¿verdad? Y pues yo más con mi hermana, porque pues yo ya pasé por la situación de la Tanto de la enfermedad hija de como mi esposo. del... Ajá, Bueno, pues sí, la situación de que perdí a mi hija y ella también acaba de perder a su hija, y la situación de que pues mi esposo tenía Alzheimer y ella claro. también ahorita tiene pues ya comienzos de Alzheimer, o sea, pero Ujú. sí ya está avanzada la enfermedad. Entonces pues más bien estamos preocupados por ellos, o sea, pero pues sí, no sabemos cómo apoyar, o no sé, o sea, apoyamos en la medida en que podemos, ¿verdad? Claro, en la medida en la que pueden Ajá, y también en la medida en la que la misma guía del Espíritu Santo les indique, sí, ujú, ¿sí? Porque si tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer con mi hermana? ¿Cómo la puedo ayudar? sí, Quiero saber qué necesita para que yo lo haga. Él te va a decir qué decirle, qué hacer, ujú, ¿sí? sí, sí, Y en el mundo físico, o sea, en la forma, pues tú puedes seguir siendo normal y decirle a tu hermana, hermana, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo yo apoyar? ujú, ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Pero tú ya recibiste la guía del Espíritu Santo, entonces lo que hagas con tu hermana, lo que ella te diga, siéntate aquí junto a mí y léeme un libro. Por ejemplo, ¿eh? Es un sí, ejemplo, sí, sí, ¿sí? Si ella te dice eso, entonces el Espíritu Santo te guía a que en esa actividad de leerle un simple libro, contenga todo el amor que ella está requiriendo y que ella está en la capacidad de reconocer y de aceptar y de recibir, ¿sí? sí, Entonces tú te vas a quedar tranquila porque tú podrías decir, pero es que yo quisiera hacer más que simplemente leerle un libro. sí, Bueno, cuando el Espíritu Santo te guía, tú te vas a poder quedar tranquila con que hiciste lo que tenías que hacer, porque eso que hiciste llevaba todo el amor que tu hermana necesita recibir. Ujú. sí, Gaby, sí, sí, Y ya no te vas a quedar con esa cosa de, pero es que creo que no estoy ayudando suficiente, creo que podría hacer más, pero no sé qué hacer. Este, sabes que esa simple acción de leerle un libro sentada al lado de su cama o de prepararle el desayuno, qué sé yo, ujú, sabes que sí, al tener la guía del Espíritu Santo, esa acción o las palabras que se digan ya contienen todo el amor que ella está esperando recibir en la forma en cómo ella lo está necesitando y esperando recibir. Y entonces eso nos deja a nosotros en paz. Ya no me deja con la incertidumbre ni con la zozobra de habré hecho lo suficiente o no hice lo suficiente, sino estoy en paz. Estuve con mi hermana en el amor, que era lo que ella realmente necesitaba. sí, Gaby, sí, Ujú. gracias, gracias. Gaby, Sí. también muchas veces que muchas veces nos creemos muy importantes, como en el caso de la compañera, y decimos, pues yo ya pasé por ahí, pero yo te quise ayudar, pero no me escuchas y pues ni modo que batallen, ¿no? O sea, tampoco es, No, tampoco somos indispensables de que porque nosotros ya pasamos por ahí, somos los que podemos ayudar. bueno, la arrogancia del ego siempre está presente de cualquier forma y puede presentarse de esa forma o puede presentarse de la otra. Ujú. Ajá. Entonces Pero, aquí lo importante es saber que no soy yo el que ayuda, ajá, es el Espíritu Santo a través de mí, es el amor, es la verdad a través de mí. ujú, Y yo le estoy permitiendo al amor que se exprese a través de mí para poder compartirlo con la otra persona. ujú.
Y entonces esa personalidad mía está hecha a un lado, se quitó de en medio para que diera paso al amor, ¿sí? Y por lo tanto, mi sensación de, o no sensación, mi creencia en que soy importante, en que soy especial, en que soy insustituible, esa también se quita. Ajá. Es que hay, de verdad, hay que pedir guía siempre al Espíritu Santo, siempre. Entonces, chicas, ¿qué les parece? Vamos a terminar este párrafo y nos quedamos ahí, por favor, para que pueda yo retirarme a cumplir este asunto que tengo que cumplir. Nos habíamos quedado en que todos los sanadores no sanados siguen de una o de otra forma el plan de perdón del ego. Si son teólogos, probablemente se condenan a sí mismos, enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, hacen que éste parezca vengativo y temen su justo castigo. Lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego y al percibir lo que éste hace, se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad. Es comprensible que muchos se hayan rebelado contra ese concepto, pero rebelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él. Ahí vemos a tanta gente que abandona, deja, supuestamente, ¿no? Sus religiones o su creencia en Dios porque creo que me ha castigado demasiado y entonces yo ya no voy a creer en él. El rebelarse contra él indica que sigues creyendo en él, pero en la forma en cómo crees. Entonces eso pues no nos ayuda y sobre todo no sana nuestras mentes. ¿Qué sana mi mente siempre? ¿Qué es lo que me hace sanar mi mente y contribuir a la sanación de la mente de los otros? Mi perdón de las creencias, de que es posible sufrir, de que yo he sufrido, de que el otro sufre, de que el sufrimiento es real, de que soy un cuerpo o una persona que sufre, a la que le hacen daño, a la que es posible hacerle daño, que el otro le han hecho daño, que es posible hacerle daño, que el daño existe. Todas esas son creencias que yo puedo ir entregando al Espíritu Santo para que Él las corrija. Yo no sé corregir eso, pero Él sí sabe. Solo necesito detectar esas creencias, esos errores. Si creo en el daño y si creo que soy capaz de recibir algún daño, pues evidentemente es porque creo ser débil y estar limitado. ¿Y quién es débil y quién está limitado? Pues solamente un cuerpo, porque el espíritu, ¿no? Entonces, tengo forzosamente que creer ser un cuerpo. Entonces, eso se lo entrego. Yo sé que muchas veces te va a parecer tonto entregar estas cosas, pero no lo es. Espíritu Santo, te entrego mi creencia de que soy un cuerpo débil, limitado, susceptible a ser dañado, a ser atacado, a ser agredido, a ser enfermado o a ser muerto. Te entrego esta creencia. Yo no sé cuál sea la solución a todo esto o la resolución a estas creencias. Tú dímelo, tú indícame, tú enséñame. Y Él te va a mostrar la paz de la que tú gozas como lo que verdaderamente eres, no como lo que no eres, lo que verdaderamente eres, el Hijo de Dios plenamente inocente. Esa paz te va a indicar quién eres tú y en dónde te encuentras.
Ujú. Entonces, de esta manera, tú puedes contribuir a la sanación de los demás. Ahora, al haber sanado, puedes sanar, pero sin haber sanado no puedes sanar. Es muy entendible esta idea de que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, primero sano yo mis creencias, no solo acerca de mí, sino acerca del otro. Y cuando se sanen y yo esté en paz acerca de eso, entonces esa sanación se va a reflejar en la sanación de la mente del otro, ¿sí? Y como yo estoy en paz, yo voy a conducirme con paz. Y entonces puedo preguntarle a la otra persona, ¿qué necesitas? ¿Tú qué crees que necesites? ¿Tú qué crees que en que yo te puedo ayudar? Y si la otra me dice, pues me traes un vaso con agua, esa es la forma en que ella necesita que yo le exprese el amor, puesto que el amor ya se instaló en mi mente. Estoy en paz y ya no voy a decir, ay, pero si ella no necesita un vaso con agua, ella necesita otra cosa. No, eso es lo que ella necesita. Y se lo doy desde la paz y se lo doy desde el amor para que ella recuerde su propia paz y su propio amor interior, que también ella está en manos del Espíritu Santo, no solo yo, ella también lo está. Ujú. Esa es la sanación de nuestra mente, ¿sí? Entonces, chicas, pues me da mucha pena tener que irme, pero sí, de verdad, créanme que si pierdo otra vez esta cita con el dentista, voy a tener que posponerla ya hasta diciembre porque el próximo fin de semana yo me voy a un retiro y ya no puedo estar con ella. Entonces, prefiero ir hoy para ya dejar listo este asunto. ¿Y les parece bien entonces que dejemos también la clase aquí? Pues no nos parece, pero ni modo. Sí, gracias, Gaby. Estamos en capítulo 9, anótenlo por favor. Capítulo 9, sección 5, el sanador no sanado, y nos quedamos en el párrafo 3, o sea, leímos el párrafo 3. Vamos a regresar a leer el párrafo 4, ¿sí? El próximo miércoles, apenas esté lista la grabación, se las paso. Si puedo sacar el resumen de la clase, lo saco y se los paso. Y pues vamos a seguir explorando estas ideas y toda esta forma en cómo podemos practicar todas nuestras situaciones de vida. eh, lo hacemos el próximo miércoles, por favor. Ah, Gracias. Muchas gracias. también es importante, chicas, que les recuerde algo. Ojalá que el próximo miércoles o apenas entrando diciembre, empecemos a comentar o a platicar los días de diciembre que vamos a descansar de clases. Ya ven que diciembre tiene, por la época decembrina, tiene días en que ya están complicados, de que hay muchas cosas, fiestas, compras, convivios, salidas, gente, y, y pues no podemos todo el tiempo estar en la clase. Entonces, vamos a El, comentar qué días de diciembre vamos a descansar para retornar en enero. el ¿Sí? 24 y 31 son miércoles, ¿ah? El 24 y día 31 son 24 y el miércoles. día Fíjense, 31 caen miércoles precisamente. fíjense. Entonces, bueno, pues vemos esto. Voy a revisar el calendario para empezar a platicar. Entonces, chicas, pues voy a Gracias. retirar la grabación y las voy a dejar de compartir